Miren, esto lo estoy haciendo para coger langosta, para pescar langosta. Miren. Esto lo voy a hacer automático, que va a coger la langosta con un lazo automático. Lo estoy haciendo de un PVC, de un tubo de PVC de eso de agua, plástico de agua. Aquí tiene con un alambre con una tuerquita de stainless steel enganchado, puede ser otra cosa. Adentro tiene una goma, pero puede ser también un resorte, un muelle. Y entonces esto aquí lo tengo para sujetar, para que no se vaya a pasar la prueba. Y entonces aquí, de este caldero, que es de acero inoxidable, de aquí de ese mango voy a hacer el gatillo. Voy a llevar dos gatillos, uno arriba y otro abajo, pero el de aquí lo voy a hacer de ahí del caldero este, que voy a picar esta parte de aquí. Veo que esto está bien suave y la tuerquita acaba allá adentro bien. Entonces lo voy a cortar y lo voy a ver cómo yo lo adapto para que dispare. Deja ver cómo sigo. Miren, esto es un tubo de acero inoxidable que voy a coger para hacer una trampa de langosta, la que vieron ahí en el video. Le hice estos dos cortes aquí con un Dremel. Pueden usar otra cosa, una cegueta, lo que sea, una lima. Estos dos sacabocados se los hice. Entonces esto es lo que va a servir en lo que es va a ser el gatillo, lo que va a ser automático. Entonces ahora después hago la otra parte, que es donde monta el gatillo, que lo estoy haciendo de un caldero de acero inoxidable. Por aquí va a pasar el tubo y va a montar aquí. Entonces cuando se dispara, monta en el otro lado para enlazar. Después van a ver el mecanismo. De este va a ser parte del gatillo y el tubo este va a ser el otro gatillo. El sistema de disparar para coger la langosta, pero sin hacerle daño, porque lo que va a hacer es un lazo. Entonces van a ver paso por paso, a ver cómo lo hago. Por aquí este es el gatillo que tengo en mente. Esto después lo voy a recortar, pero no quiero cortar hasta que no esté bien todo. Estos son los slips que compré hoy. Ayer no lo terminé por esto, pero fui hoy a comprarlo. Y este va a ser el snare con esto. Esto aquí lo puse caliente. Con caliente lo metí adentro. Y esta es la varilla de acero inoxidable, que esa la voy a cortar. Esa va a estar cortica, no sé, un poquito por ahí. Miren cómo está quedando el snare de la langosta, lo que estoy haciendo. Lo ensamblé en seco, porque primero tengo que probar si funciona bien. Hasta ahora lo está haciendo bien. Este es el gatillo. Aquí arriba va a llevar otro gatillo, que es el que lo va a disparar por control remoto. Y ahora lo voy a hacer con el dedo mío, para que vean como una muestra. Entonces supuestamente el martillo se va a hacer la langosta, va a llegar aquí así por atrás del rabo, de la cola, y entonces aquí se dispara presionándolo. Entonces va a quedar laqueado esto a la misma vez con el muelle, lo vuelve a subir y queda que no se va a mover, la langosta no va a poder salir. Y miren, ¿vieron? Esta es la primera prueba que hago. Vamos a ver cómo resulta después que lo pegue. Miren, ya casi tengo terminada el snare para coger langosta. Este es el tablet que compré para eso. Y esta es la cámara
con el Wi-Fi. Este es el Wi-Fi de la cámara. Entonces voy a tratar de practicarme ahora con mirando por el teléfono, mirando la tablet, que es un poco más difícil que mirar la tablet directamente. Entonces vamos a hacerlo ahora. Vamos a poner aquí la cámara. Ahí está. Entonces vamos a mirar ahí así. Voy a mover la cámara. Deja ver cómo yo me adapto a hacer esto. Es bien difícil, ¿verdad? Ahí estoy en el pomo. O mira, puede ser que el pomo está haciendo el papel de la langosta. Vamos a sacarlo. Entonces vamos a poner para aquí así. Esto hay que practicarse para hacer las cosas bien, porque esto es por control remoto. Entonces por aquí abajo se le da así a la langosta, o se le da para el costado. Ahí se mete por la cola. Ahí se coge casi. Se movió la langosta. Y ahí está. Ya está cogida por la cola. Entonces ahora es disparar. Miren. ¿Vieron? Yo estoy mirando por el teléfono, mirando la tablet. Entonces practicarse un poco más para crear un sentido incondicional, que sea más práctico. Miren, en la oscuridad voy a mover la chancleta para acá. Esta es la cueva aquí. Esta es la botella de agua. Ya la toqué, la moví. La otra chancleta la muevo para acá, la muevo para allá. Esta es la botella. Yo estoy mirando por la cámara, por la tablet. ¿Vieron? Yo no estoy viendo nada de lo que estoy haciendo. Esto parece una cueva aquí. Ellos están ahí abajo, o está acá. Ahí. ¿Ven? La moví para allá de nuevo. Moví la botella. Ahora voy para la otra chancleta. La cogí aquí así. Le voy a tocar aquí donde mete los dedos uno. Está bueno. Ya, mi amor. Thank you.